Muy buenas noches, estimados estudiantes. Ahora seguimos con el módulo 2, em, con la materia Fundamentos Psicológicos en el proceso de la educación. Hoy vamos a ver otros aspectos importantes. El módulo 2, Fundamentos Psicológicos en la educación. El tema central se va a basar en el desarrollo humano y factores que influyen en el aprendizaje. Como introducción tenemos que el desarrollo humano, ¿qué es? Una frase o una palabra compuesta, desarrollo humano, que siempre escuchamos. ¿Pero qué es? Es un proceso continuo a lo largo de la vida, ¿verdad? Que integra cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de todo ese proceso que inicia desde el vientre de la madre hasta cuando pues Diosito nos llama o cuando ya estamos en la ancianidad, ¿verdad? Todo ese proceso de desarrollo humano, desde chiquititos hasta ya pues grande que Dios, hasta que el Señor nos llame. Entonces, todo ese tiempo le podemos decir que viene siendo el desarrollo humano, que incluye cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Y todo eso influye en el proceso de aprendizaje. Entonces, el desarrollo humano ya sabemos que es el conjunto de cambios que permite crecer, madurar y adaptarse, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante porque no solamente crecemos físicamente, sino que también, de acuerdo a las etapas que vamos a ver ahora un poquito más adelante, también la persona debe llegar a una madurez cerebral y también física. Y eso le ayuda a adaptarse en el medio donde él se desenvuelve. Inicia desde el nacimiento y continúa con la adultez. Se ve influido por los factores biológicos y ambientales. Entonces vamos a ver cuáles son las dimensiones de este desarrollo humano. ¿Por qué es importante, profesora, este tema en el tema de la educación? Porque nosotros, de acuerdo a la etapa que esté cada individuo, cada persona, así es su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros no le podemos hablar a los niños que están en primaria de química o de física. ¿Por qué? Porque ellos todavía no están en esa etapa de comprensión, de madurez, su cerebro. Entonces, en el proceso, ponte de la adolescencia, que empieza entre los 12, ¿verdad? Hasta los 18, 19, 20, y se dice que la madurez cerebral termina más o menos entre los 25 años, de acuerdo a todo ese proceso. Asimismo, tiene que ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a la madurez cerebral. Y por eso que es importante tener conocimiento de esto, porque a veces incluso en las aulas nos podemos frustrar porque sentimos que los niños o los jóvenes o a los adultos no comprenden, sino que tal vez su madurez, ¿verdad? Cerebral o su madurez psicológica todavía está en proceso. Las dimensiones del desarrollo. El desarrollo físico se refiere a los cambios biológicos y corporales del ser humano, como el crecimiento, la maduración neurológica, que es lo que hablamos, maduración neurológica y la coordinación motora, ¿verdad? Todo eso se va dando. Luego viene el desarrollo cognitivo. Comprende los cambios de procesos mentales, pensamiento, memoria, atención, razonamiento, lenguaje y resolución de problemas. Es lo que debemos ir logrando en un adolescente. Un adolescente, ya más o menos 18, 19 años, muchas cosas relacionadas con esa conducta de adolescencia, de encierro, de aislamiento, ¿sí? Ya deben ir pasando siempre y cuando tenga un buen acompañamiento. Los padres juegan un rol fundamental
porque pensamos que como ya están grandes, ya los podemos dejar solos. Y en la adolescencia es cuando el joven, el adolescente necesita acompañamiento, porque viene mucho la curiosidad, viene este tema también del aislamiento, del desarrollo de la personalidad, del lenguaje, de la resolución de problemas. El adolescente se complica, no sabe cómo manejar este tema de la dificultad en el aula o los compañeros. Entonces, el acompañamiento en el hogar y el acompañamiento del docente juegan un rol fundamental, sobre todo de la familia. Y el desarrollo emocional. Incluye la capacidad para reconocer, expresar y regular las emociones. Hablábamos de las emociones, de la regulación de las emociones, así rapidito, eh, que se da mucho en la adolescencia, ¿verdad? El joven generalmente explota, dice lo que piensa, lo dice sin pensar y lo dije, no me importa. Pero ya el adulto debe haber logrado una regulación de las emociones, por lo menos en gran parte, de saber lo que va a decir, cómo lo va a decir. Aprender, en vez de explotar, calmarse, respirar profundo y luego expresar sus ideas. Eso se llama regular emociones. Entonces, estos tres aspectos del desarrollo integral del ser humano. Ya dijimos que el desarrollo cognitivo, que lo vemos en el cambio en el pensamiento, la memoria, el razonamiento, permite pensar de lo concreto al abstracto y determina cómo se procesa la información. ¿En qué consiste el desarrollo emocional? En la capacidad de reconocer y regular emociones, como ya lo dijimos, influye en la motivación y la autoestima. Entonces, cuando se habla de motivación, se habla de una primera motivación que es la intrínseca, la que viene de adentro para afuera. Luego viene la extrínseca, que es la que viene de afuera para. Entonces, el docente o el jefe tiene que crear motivación. Es una motivación de afuera para adentro. Pero la persona tiene que tener una motivación intrínseca, de dentro para afuera. Y esto afecta la disposición para aprender. Los neurocientíficos hablan de que el docente o el especialista en la educación debe crear motivación e entusiasmo para que el estudiante o las personas tengan ese deseo de aprender. Bien, el desarrollo social, la genética y el ambiente. Esto es súper importante porque de esto depende mucho el aprendizaje. Es súper importante. El social, primero, son habilidades para relacionarse con otros, ¿verdad? Aquí hay que ayudar en el hogar, a nuestros niños, nuestros jóvenes, en la escuela, ayudar a nuestros estudiantes. Incluye la cooperación, la comunicación y la empatía. Y sabemos que empatía es enseñar a los jóvenes, a los niños, a ponerse en el lugar del otro, para comprenderlo, para ayudarnos en la comunicación. Y el aprendizaje ocurre en interacción social, como hablaba Vygotsky. El aprendizaje social, ¿no? También yo aprendo viendo a otros, viendo lo que hacen, compartiendo el trabajo en equipo. Luego la genética juega un papel súper importante, mas no determinante. ¿Qué quiere decir esto? La genética aporta predisposición. Em, y esto es bien importante decirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos padres que han sido alcohólicos o consumidores de droga, nacemos con una predisposición al licor o a consumir droga. Pero siempre y cuando el ambiente donde yo estoy sea un ambiente sano, un ambiente que no se da ese tipo de situaciones, entonces cabe la posibilidad de que simplemente es algo que estuvo en la genética, pero no se desarrolló. Entonces, el ambiente estimula o limita el desarrollo.
es lo que hablamos, ya crea una predisposición la genética, pero el ambiente nos va a ayudar o a estimular o a limitar ese desarrollo. El ambiente y la genética interactúan constantemente, entonces juegan un papel importante. Nosotros nos decía mucho cuando estudiábamos en la universidad de que incluso durante la gestación, es decir, el embarazo, la madre debe evitar el consumo de cualquier sustancia ilícita porque el bebé puede tener esa predisposición, ¿verdad? Bien. Otras cosas que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la educación es la cultura y el aprendizaje. Esto es súper importante porque nosotros no podemos pretender enseñar sin tomar en cuenta el entorno, la cultura, el ambiente, las costumbres. Entonces, la cultura moldea valores, creencias y formas de aprendizaje. El contexto social influye en el rendimiento escolar. Es diferente enseñar en la ciudad de Panamá, en una escuela privada, es diferente enseñar en la educación en una escuela en la comarca. ¿Por qué? Porque hay contexto cultural, hay contexto también físico y demás, costumbres y creencias, valores que en cierta forma pues condicionan el entorno de la educación. Debemos adaptarnos a ello para que esas personas puedan aprender. La pobreza y la desnutrición, como mencionábamos en el módulo 1, también afecta el proceso educativo, afecta el desarrollo físico y cognitivo, impacta la atención, la memoria y el aprendizaje. La educación cumple el rol compensador, ¿verdad? La educación, como dicen muchos de nuestros abuelos, la educación nos va sacando de la pobreza. Si estudiamos, nos da más oportunidad de surgir, de ser diferentes, de pensar diferente. No solamente el tema económico, sino que la educación también transforma nuestra vida, nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos da luces, nos da formación, nos da diferentes puntos de vista, otro tipo de vista, ¿verdad? Que debería siempre ser mejor. Entonces, ¿cuál es el rol del docente frente a este módulo 2 que habla del desarrollo humano y qué influye en ese desarrollo humano que definitivamente repercute en la educación? Uno, reconoce las diferencias individuales, ¿sí? El docente o el especialista en la educación tiene que saber que en un aula es como la feria de las flores de David. Hay diferentes tipos de flores, diferente tipo de semilla, y pero que cada una tiene su particularidad, su hermosura, su característica, y eso hay que respetarlo, ¿sí? Su individualidad. Se ajusta, perdón, a estrategias al nivel de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? No, es que yo soy el profesor, yo soy el que enseño, yo soy el que sé y te tienen que adaptar a mí. Pues no, tiene que ser lo contrario. Tengo que buscar estrategias en el ámbito donde yo esté, estrategias que faciliten ese proceso de enseñanza-aprendizaje y promueve la inclusión y la equidad. Es decir, promueve la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, no compara, no humilla al estudiante, no le grita, no le ofende, porque nosotros debemos ser primero el ejemplo y el modelo a seguir. Si yo le digo a los jóvenes o a los niños, incluso a los adultos, no grite y yo grito, no ofenda, pero yo ofendo, pues no estamos siendo modelos, sino que al contrario, somos causa de escándalo. Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Aprovechen al máximo este módulo porque les va a dar todas las herramientas para que ustedes puedan comprender todo acerca del proceso de aprendizaje
qué elementos influyen dentro de él. Les doy unos anexos que pueden consultar también para su aprendizaje y luego que han terminado de leer y aprender y releer y también rumiar, investigar. Recuerden que lo que se le da en el contenido es un resumen versus todo un mundo de conocimiento, lo que no les quede claro, una palabra que no les quede claro, investiguen, busquen, pregunten, porque eso le va a garantizar un aprendizaje que se les va a quedar para toda la vida. Pero si aprendemos solamente para el momento o solamente para hacer una prueba, pues ese conocimiento se va a borrar porque no es significativo. Es solamente una memoria a corto plazo, una memoria de momento. Entonces usted tiene que investigar, buscar, emocionarse, leer y eso le va a garantizar que ese aprendizaje nunca lo va a olvidar. Así que hasta pronto y nos vemos en el módulo 3.